Pensamos que la brujería siempre es mala, pero realmente es la persona que hace mal uso de ella. Hoy quiero relatarte una historia real. La señora Madison, que es vidente y sanadora, fue muy amable en enviarla. Te dejo en la cajita de descripción el primer relato donde nos platica cómo descubrió sus dones. Escucha esta historia hasta el final y si sientes que dejó algo de mensaje, suscríbete y comparte. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería Efectiva, basado en hechos reales. La siguiente historia que te voy a platicar me sucedió hace 45 años. Como bien te he comentado, desde muy pequeña descubrí los dones que tenía. Poco a poco fui desarrollándolos, pero siempre me dediqué a curar a las personas sin importar su posición social o nivel económico. Si Dios me mandó algo diferente y extraordinario, sería para hacer cosas buenas. Mi nombre es Madison y esta es mi historia. Vivía en aquel entonces en una ciudad pequeña, hablando de los años 70. Por cuestiones del trabajo de mi esposo, llegamos a vivir ahí. Y nos gustó tanto que hasta la fecha seguimos aquí viviendo. Yo, para ayudar al sustento del hogar, siempre trataba de hacer algo productivo, y más en esos tiempos en que mis hijos eran adolescentes y podrían ayudarme con los quehaceres del hogar. Una persona me ofreció un local en una avenida muy transitada. Me dijo que deseaba rentarlo, pero que quería a alguien de confianza, porque luego las personas no eran tan puntuales con los pagos de la renta y además no cuidaban el inmueble. Pero debido a mi reputación de ser honrada y además que conocían que, era una persona devota a Dios y que ayudaba al prójimo, me la darían a un buen precio. Yo, sin dudarlo, acepté. Ahí armé una tienda en la que vendía ropa para dama, cuadros, maquillajes, lámparas y 1000 cosas más. La llamé Boutique Casablanca. Tenía mucha clientela. No solo por la variedad, sino porque mis precios eran accesibles. Te preguntarás a qué hora hacía mi labor de curar a las personas. Pues bien, la verdad que me enfocaba sobre todo los fines de semana, porque como he dicho antes, no cobraba. Así que hacía malabares para poder atender el negocio y llevar a cabo mi labor. Recuerdo que en una ocasión era las 5 de la tarde, cuando entró a la boutique un muchacho. Tendría no más de 22 años. Pidió hablar conmigo. Yo le dije que me esperara un momento para poder cobrar a una persona y que lo atendería sin problema. Terminé la actividad y me acerqué al joven. Él se presentó como Víctor. Me dijo que estudiaba la carrera de medicina, pero que había escuchado hablar de mí, que le dijeron que podía hacer milagros. Yo le dije que no, que yo no hacía milagros ni nada por el estilo, sino que era el instrumento de Dios y que era Él quien curaba. Me dijo que su padre estaba muy enfermo, que le diagnosticaron cáncer de hígado hace algunos meses y que estaba avanzado. Y a pesar de varios tratamientos de quimioterapia, la enfermedad no aminoraba, por lo que le habían dado un tiempo máximo de vida de 1 año. Aquel joven me contaba la situación con lágrimas en los ojos. Me dijo además que su padre tenía aproximadamente 45 años de edad y que jamás en su vida había bebido. Sin embargo, el cáncer llegó a ese órgano. Ya sé lo que estás pensando, que es increíble el que un joven estudiante de medicina haya ido a buscar una ayuda espiritual. Pero déjame decirte que es cierto. Víctor estaba terminando la carrera de médico general y a punto de comenzar su internado. Acepté atender al padre.
y por la premura de la situación le dije que fuera al día siguiente a la casa, donde tenía mi consultorio, además de que era viernes y es un buen día para hacer las obras de curación. Víctor llevó a su padre, don Manuel, lo tenía del brazo. Su semblante era sombrío, la piel color amarillenta, ojos decaídos y muy bajo de peso, además de que al caminar se encorvaba por el malestar que le ocasionaba la enfermedad. Cuando entró aquel hombre y me vio, me dijo que su hijo, a pesar de que ya casi es un doctor hecho y derecho y un hombre de ciencia, no se daba por vencido, que quería un milagro. Que él ya había aceptado su situación, porque a lo mejor no era su destino ver que sus hijos se casaran, y mucho menos ver a sus nietos. Yo le contesté que debería ser optimista, que Víctor tenía razón y que era mejor agotar todas las opciones. Me dijo que mi altar era muy hermoso y que sentía mucha paz. Hasta el día de hoy, a pesar que ya no curo por mi edad avanzada, tengo un pequeño altar donde está mi cruz, la Virgen de San Juan de los Lagos y mi San Judas Tadeo, a quienes le pedía auxilio. Pero en aquel entonces era más grande por la cantidad de personas que venían a pedir favores y la cantidad de ramos de hierbas que tenía que tener para hacer los trabajos. Le pedí que se sentara en una silla que tenía junto al altar, que lo revisaría. Con mucho trabajo se sentó. Yo me acerqué a él, tomando un bálsamo especial que utilizo para curar. Me lo puse en las manos. Posteriormente le dije que me contara qué sentía. Me fue describiendo todos sus síntomas, que casi no tenía hambre. Sin embargo, hacía el intento de comer, pero que se llenaba muy rápido, por lo que su esposa le servía varias porciones pequeñas de comida durante el día. Había días buenos que lograba mantener algo en el estómago, pero que en los últimos días vomitaba casi todos los alimentos. Yo lo escuché atenta. En eso sentí que mi hermano de la luz, o mi ángel, como quieras llamarlo, me transmitió la esperanza que Dios podría intervenir. Cuando finalizó don Manuel de contarme sus síntomas, empecé con la revisión espiritual. Ahí es cuando le dejo el control a mi hermano para que pueda ver a través de la carne, como si lo viera a través de unos rayos X. Y efectivamente me percaté cómo su hígado estaba muy lastimado, y no solo ahí, sino que empezaba a esparcirse por su débil cuerpo. Cuando terminamos la consulta, la cual duró casi hora y media, le di unas botellas con agua, las cuales son especiales porque son bendecidas de una manera diferente. Y le di las instrucciones de cómo debería de tomarla, que tendría que venir a verme 3 veces por semana debido a su gravedad. Cuando estaban saliendo de mi casa, Víctor, con mucho cuidado, subió a su padre al automóvil y regresó a verme. Me preguntó que cuánto sería la consulta. Yo le repetí lo que siempre decía, sin importar que fueran ricos o pobres. Lo que Dios hace, jamás se cobra. Ellos muy agradecidos se retiraron, y recuerdo ese día haber acabado muy cansada debido al nivel de enfermedad que tenía aquel hombre, porque cuando curamos, mucha de nuestra energía se transmite al enfermo para ayudar a su sanación. Al par de días fueron a verme nuevamente. Al ver a don Manuel, su semblante era más alegre y la piel no tenía el tono tan amarillento, además que su ánimo era mucho mejor. Entraron a mi consultorio, por así decir, y empecé nuevamente con la limpieza. Sentía, mientras lo atendía, que este hombre podría vivir un poco más de tiempo, un tiempo regalado. Yo no le dije nada para no dar tantas esperanzas tan pronto, porque era necesario que siguiera al pie de la letra las indicaciones, porque me había sucedido antes que como se sentían muy bien, dejaban de venir, y el mal les regresaba porque no terminaban el tratamiento. Ese día les dije
que siguieran con el agua bendita y que tendrían que seguir viniendo hasta que yo les indicara. Y así lo hicieron. Vinieron sin falta durante 6 meses. Lo revisaba y mediante Dios hacía las curaciones. Le daba su agua bendita para que bebiera. A los 6 meses, don Manuel era otro hombre. Tenía un semblante sonrojado, caminaba normal y fuerte. Además, tenía más peso porque comía muy bien y su ánimo era otro. Recuerdo que en una ocasión mi hermano espiritual me dijo que ya no tendría que venir tan seguido, que únicamente tomara su agua bendita de manera continua hasta que le llegara su hora, es decir, hasta que Dios lo recogiera de este mundo. Así que eran buenas noticias. Por cuestiones de seguimiento, le tenían que hacer una revisión médica a don Manuel, y al ver los resultados, su doctor, el oncólogo, no entendía qué había sucedido. El cáncer de hígado avanzado había desaparecido. Su química sanguínea era magnífica, y el estado físico que tenía era el de un hombre normal. Ellos estaban muy agradecidos. Con el paso de los años, nos hicimos muy amigos, su familia y la nuestra, al grado que a la mamá de Víctor la quería como una madre. Era una mujer buena y amorosa, la cual fue como una abuela para mis hijos. Don Manuel siguió tomando su agua bendita sin falta y Víctor terminó su internado, comenzando la especialidad de cardiología. Al día de hoy es un magnífico y reconocido médico. Sus hermanos terminaron la carrera universitaria. Los 4 hijos se casaron y les dieron nietos. Y sí, don Manuel estuvo ahí presente en cada una de esas felices ocasiones. Te preguntarás cuántos años más vivió. Pues déjame decirte que fueron 30 años, lleno de salud y siempre agradecido a Dios por haberle dado otra oportunidad. Al día de hoy los padres de Víctor fallecieron por cuestiones de la edad. Sin embargo, él nos visita. Está pendiente de mi esposo y de mí, pero yo creo que sigue agradecido y nos tiene mucho cariño, porque cuando su padre estaba desahuciado, Dios, a través de mí, su sierva, le auxilió. Yo solo puedo decirte que a veces hay cosas inexplicables. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlas? Tal vez el destino pone a prueba nuestra fe y depende de nosotros mismos el creer que alguien siempre nos escucha. Gracias a la señora Madison por la confianza. Si te ha gustado el relato, te agradezco de antemano tu like y suscripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?